se entrega al Señor y ojalá la persona haya sido como Saulo, que Saulo fue, pero todo el resultado, ojalá tengamos una lista inmensa. El resultado es la sangre de Cristo. Amén. Nos limpia de todo pecado. Amén. Y para eso vino el Señor Jesús. Porque Dios, mirando la creación, mirando la humanidad, pensó y dijo: ¿en qué momento qué le hace falta? No le hace falta un buen presidente, un ministro de economía, sino que necesitamos un Salvador. Amén. Y se despojó de sí mismo, enviando a su Hijo. Aleluya. Para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de esta vida que disfrutamos. Que nos sacó de la mala manera de vivir para vivir como cristianos, como buenos cristianos. Amén. Fue así que durante 400 años del silencio, Dios decidió, aleluya, dar vida a dos personas que iban a marcar el rumbo, la dirección del mundo. Uno es el Señor Jesús y el otro fue Juan el Bautista. Aleluya. La cual, en aquellos tiempos que se vivió, pasaron muchas cosas. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, a compartir tu palabra, a ministrar tu palabra. Te ruego, Señor, que tu presencia y tu Santo Espíritu, Dios mío, estén hablando a nuestras vidas. Primeramente, Señor, trayendo este mensaje que me diste para compartir con tus pueblos, pero diste a mí. Lo recibí porque era para mi vida. Por eso, en el nombre de Jesús, doy un paso al costado, Dios mío, y te pido que tome tú el control, Señor, para que, Señor, tu gente, tus hijos puedan recibir, Señor, lo que, Señor, tu siervo recibió en su momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué vive? Aleluya. Bueno, Dios en gran manera. Y este mensaje que quiero compartir en esta mañana es un mensaje a la conciencia, a mi conciencia. Y créame que el sábado, pero a las 2:30 de la mañana ya no pude dormir más. Se me fue el sueño. Ayer, confirmándome la palabra. Y me levanté y estuve un rato en mi ¿cómo que le ha puesto mi esposa? En la habitación de guerra. Estuve ahí orando y escribiendo. Y me fui a dormir, pasó después de una hora, me fui a dormir, era como las 3:30. Y no me podía dormir. Y me venía otra palabra a mi mente. Y el Señor me decía que levantara. Y me levantaba y con el lápiz y el cuaderno ahí empecé a escribir. Y el mensaje que quiero compartir, que me dio el Señor, se titula ¿en qué momento? ¿En qué momento? Pasaron cosas, ¿en qué momento me descuidé? ¿En qué momento dejé a Jesús? Y la historia comienza en el libro de Lucas, cuando el niño nace, recibió palabra por el ángel María, José, porque estaban desposados, estaban en el novio, y recibieron palabra que iba a ser usada, iba a nacer en ella el Salvador. Y después que nació, y vamos a ir rapidito, a los 8 días lo trajeron a presentarlo al templo. Cuando en el templo lo encontró el profeta, aleluya, ¿cómo se llama? El capítulo 2 del libro de Lucas. Este profeta que el viejo Simeón
Dios le había prometido, había hablado a través del Espíritu Santo que no iba a haber la muerte hasta que antes conociera la vida. Cuando viene María y José a presentarlo al niño al templo, le sale al encuentro Simeón y recibe al niño. Y dice, por fin mis ojos han visto la salvación. Lo que el Espíritu Santo le había hablado, le había comunicado antes. Pero días anterior el Espíritu Santo habló a su vida y le dijo, ve al templo, porque ahí vas a ver la vida. Y hablando de vida, me contaban esta mañana una visión, un sueño, y Dios habla en visión y en sueño, que dio 2 mujeres en la iglesia embarazada. Que vio 2 mujeres en la iglesia embarazada. ¿Será que alguna está esperando un hijo? Si yo hubiera sido mujer, hubiera dicho yo. ¿No? Si yo hubiera sido mujer, hubiera dicho yo quiero agarrar la bendición, yo quiero tomarla. Aleluya. Pues lo vamos a ver pronto. Porque Dios no miente. Pero después de esto, dice el capítulo 2 del libro de Lucas, por favor. Capítulo 2, verso 41. ¿Lo tiene? Amén. Ahora vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Iban pues, dice la palabra, todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Aleluya, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminos de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ay, no más, toma su asiento. La palabra que el Señor me mostraba y me inquietaba, ¿en qué momento ocurrieron cosas que no tendrían que haber ocurrido? Después de la presentación del niño del 8º día, después de la presentación, dice la palabra que iban sus padres de costumbre. Tengo, vamos. Gracias, por favor, gracias. Muy amable. Iban de costumbre a la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua era donde el sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Y cada matrimonio, cada familia llevaba, de acuerdo a su nivel social, llevaba y presentaba si era un par de palominos, si era una oveja, si era un cordero, para expiar los pecados del pueblo, de la familia. Esto era antes de que el velo se rasgara y el Señor se presentaba, ¿no? Aleluya. Y tuviéramos acceso directo al Padre. Pero dice la palabra que después de esta reunión, después de cuando ya Jesús tenía 12 años, fueron los padres y estuvieron en la fiesta y se regresaron a casa. Y fue esto que el Señor me habló, pero muy fuertemente. ¿En qué momento descuidé mi salvación?
¿En qué momento me solté de la mano de la salvación? ¿En qué momento me solté de la mano de Jesús? A tal punto que iban conversando el José, María y toda la compañía, y contando y hablando sobre lo lindo que estaba la fiesta. Y ellos iban caminando, y mientras todo esto conversaban, también algo se le escapaba y decirle: ¿viste cómo vino vestido Nico? ¿Viste cómo vino vestido tal hermano? Entonces eso iban hablando y conversando. Me imagino yo, no es que la palabra lo dice, pero iban conversando. Pero de algo tienen que haber ido conversando, ¿verdad? O de la fiesta, de lo que estaba viendo. Pero en un momento a otro, cuando ellos iban caminando, se dieron cuenta que habían soltado de la mano su hija, el Salvador del mundo. ¿En qué momento dejaron de sentir el fuego? ¿En qué momento dejaron de sentir el calor de su mano, tomado de la mano de su niño? ¿En qué momento dejaron que su madre ni se enteró que Jesús se había quedado en el tiempo? ¿En qué momento fue? Y fue muchos de nosotros que nos preguntamos hoy: ¿en qué momento pasaron cosas en mi vida? ¿En qué momento me descuidé? ¿En qué momento dejé de sentir esa pasión, ese deleite? Fijaos que el sábado en la oración estábamos 10 personas, pero la palabra dice que donde están 2 o 3, ¿qué dice? Está el Espíritu. Y yo pregunto a la iglesia hoy, en este momento: ¿en qué momento dejamos de sentir esa pasión, ese deleite por venir a escuchar palabra de Dios? ¿En qué momento nos soltamos de la mano del Señor Jesús y comenzamos a caminar por el trabajo, por los problemas, porque estoy cansado, porque tengo que hacer cosas en casa? ¿En qué momento perdimos ese deleite? ¿En qué momento pasó? Y no solamente habló a mi vida, sino yo creo que está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Ninguno puede decir, porque yo no vi a ninguno en la oración. ¿En qué momento me dejé llevar por el cansancio? ¿En qué momento se volvió una costumbre quedarme en casa cuando me es mejor estar, aunque sea media hora, 1 hora, orando unánimes, cuando decimos es un ayuno congregacional? ¿En qué momento nos soltamos de la mano del Señor? ¿Será que nos ha pasado como a José y María? Por comentarios, por hablar, por cosas que pasaron. ¿En qué momento lo que me hacía fuerte se convirtió en mi debilidad? Habla la Biblia de un hombre que escribió salmos, un hombre que ganó batallas, un hombre que libró y libertó pueblos. Pero un día se soltó de la mano y comenzó a caminar por el tejado cuando él tendría que estar en cabeza del ejército como rey. Se comenzó a pasear en el terrado de su casa. Y este es el peligro, que muchos de nosotros, por quedarnos en casa, por dejarnos vencer por el cansancio, por dejarnos vencer por las cosas que tengamos que hacer. Uy, toca el mercadillo, tengo que ir a comprar para el deleite de la carne. Y dejar el alimento espiritual separado. ¿En qué momento dejé de llevarme
tengo reunión o con gente, ¿en qué momento perdimos ese deleite de estar con Dios? ¿Se preguntó usted? ¿En qué momento dejé de sentir esa pasión, ese fuego, ese deleite? ¿En qué momento se convirtió como si fuera una carga pesada el venir a la iglesia? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? La palabra, la Biblia, el manual de instrucciones dice que el enemigo viene a robar, ¿qué más? Y destruir. Y destruir. ¿Pero qué viene a robar, matar y destruir? ¿Tu familia? ¿Tu ministerio? ¿Tu bonita voz? ¿Qué viene a robar, matar? Salvación, conexión con Dios. El amor que tú le tienes a Dios. Eso es lo que Él viene a robar. El amor que tú tienes, el deseo, la pasión en venir y sentarte a escuchar la palabra o a leer la palabra cuando te toque o escudriñar la palabra en la iglesia. ¿En qué momento dejamos de sentir ese sacudón? ¿En qué momento perdimos el gozo? Perdimos la alegría. Porque el soltarse de la mano del Señor es lo que produce esto. Peleas, discusiones. Ahora se imagina usted este cuadro que pinta Lucas, que habla este tremendo hombre de Dios. Cuando ellos van a buscar, lo buscaban y buscaron desesperados. ¿No le pasó a usted que cuando perdió algo en su casa le preguntó a su esposa, ¿no lo viste? ¿Y dónde lo metiste? ¿Y dónde lo pusiste? Y comenzó. Nunca se ríe porque a veces que como pasa a nosotros. Y lo perdimos a él. A mí. Lo perdimos a él. ¿En qué momento? Ya, nunca era pequeño. Y nosotros éramos pichones en el Evangelio. Bueno, no, ya estamos pastoreando ya. Pero nos dejamos de llevar por los placeres de la fiesta, de los cumpleaños, de los aniversarios. Hasta el punto que terminamos en la iglesia y la cogí la mano, y como en el coche siempre teníamos manta y cosas, y había un bulto grande ahí dentro del coche, y nosotros pensábamos que nunca estaba durmiendo. Subimos al coche y nos fuimos. Cuando llegamos allá a la fiesta, y nunca no estaba. Cuando volvimos a la iglesia estaba llorando. Tomado de la mano de la pierna de la hija del pastor. Estaba ahí. ¿En qué momento nos dejamos de llevar por cosas? ¿En qué momento? No sé si se preguntó usted. ¿En qué momento lo que era fuego dejó de quemar? ¿En qué momento dejamos de cantar con esa alegría, con ese gozo? ¿En qué momento? ¿Pero qué fue lo que pasó? Y el Señor Jesús da dos advertencias, pero muy fuertes, a la iglesia de antes o a la iglesia de ahora. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Dos palabras contundentes. En los negocios de mi padre, le dijo a José y a María, me es necesario estar. En los negocios de mi padre, me es necesario estar. Amén. Amén. Por lo tanto, si usted pierde un negocio, no se haga problema, porque en los negocios de su padre le es necesario estar. Amén. Aunque sea, apláudale, Señora.
Y así nos pasa a nosotros, que descuidamos la vida, descuidamos la promesa que profetizaron sobre nosotros. José y María descuidaron lo que profetizó Simeón. Le habló cosas que este niño lo que va a hacer. Pero ellos, como nosotros, por el afán, por las cosas, por el trabajo, por el cansancio. Hay muchas veces que Dios no bendice porque la bendición nos puede perder. A la vista está. Después que preparó una cena, mandó a decirle que ya estaba lista la cena. Uy, Señor, compré unos bueyes y tengo que ir a probarlo. Compré un campo y tengo que verlo. La bendición nos puede perder. ¿En qué momento descuidó María, José y María, la promesa? ¿En qué momento descuidaron lo que el Espíritu Santo venía hablando a través de los reyes que le trajeron cosas, de los pastores, del profeta, del ángel del Señor que le trajo un mensaje? Pero dos mensajes muy contundentes que Jesús dejó en claro. En los negocios de mi Padre me es necesario. ¿Por qué me buscáis entre los comentarios del pueblo, del mundo? ¿Dónde me vas a encontrar? En el templo, en la iglesia. ¿En qué momento pasaron tantas cosas? Pero el Señor le lanza dos mensajes muy profundos. El primero, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Quiere escuchar el segundo o lo dejamos ahí? ¿Quiere escuchar el segundo? El Leo del Evangelio. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y diga, esta palabra es para mí. Amén. Como yo lo dije y la sigo diciendo, esta palabra es para mí. Dos mensajes contundentes. El primero fue, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El segundo le dice, pero tengo contra ti que has dejado que... Wow. Wow. Segunda de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué es el primer amor? Cuando tenías 14, 15 años y te enamoraste de alguna chavala. Ese amor intenso. Y esta palabra no fue solamente para aquella época, sino para hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te has quedado en la casa, descansando, hermoseando tu casa. Y está muy bien, gloria a Dios, perfecto. Has terminado cansado, agotado, está muy bien. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya no sientes ese fuego ardiente que sentías en tu corazón. Te da igual venir o no a la iglesia. Te da igual, te da lo mismo. Pero cuando le pides a Dios y Dios te responde, ahí sí somos los primeros. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana dos llamados de atención muy contundentes. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y el segundo, que lo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a perder tu primer amor?
tu primer encanto, te dejaste deslumbrar, donde cuando aceptaste a Jesús no hacías otra cosa que hablar de Él. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que te fuiste apagando, que ya no salía de tu boca el hablar o te daba vergüenza de compartir y hablar del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Que el enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Qué fue lo que le pasó a David por quedarse en su casa cuando tenía que estar al frente de la batalla? Aleluya. Se descuidaron. El descuido, el desánimo. Oh, estoy cansado, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿A cuántos se han sentido agobiados, cansados? Mira la pastora, ha sido la primera que levantó la mano. No. Muchas veces estoy cansado y dice, hoy no voy. ¿Sí? Porque la honestidad es lo que tiene que salir de nosotros. ¿En qué momento perdimos ese contacto con el Señor? ¿En qué momento lo que fue gozo, alegría, nos soltamos de la mano de Cristo? Y pareciera que, y fijaos esto, y pareciera que Jesús iba con ellos, porque ellos seguían caminando y hablando. Y cuando se dieron cuenta, Jesús, así pasa en la iglesia hoy día. Tú sigues tu ritmo, tú sigues tus compromisos, tú sigues tus cosas y sigues hablando de lo lindo que tuvo la fiesta. Pero no te das cuenta que Jesús no estaba contigo. Jesús se quedó. Y seguimos hablando como si estuviera Jesús con nosotros. Tremendo, ¿no? Esto pasa en la iglesia de hoy día. No, pero esto pasa en Argentina. No, nos pasa acá a nosotros. Aleluya. ¿Sabe cómo sacarle una sonrisa a Dios, una alegría de su corazón? Es cuando el próximo ayuno congregacional estemos todos. Aunque sea 10 minutos, 15 minutos, usted lo vamos renovando, pero usted va así. No es para que esté de las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, no. Sino para que venga y diga, porque el Señor está pasando revista a su ejército. Le está diciendo, a ver el ejército de Colombia, póngase bien. A ver el ejército de Cuba, a ver el ejército de Venezuela, a ver el ejército de Ecuador. ¿Dónde estamos? De Perú, de Bolivia, de Argentina, de Honduras, de El Salvador, de Rumanía. ¿En qué momento? Podemos decir, pero bueno, mira lo que he visto a Nico que ha hecho acordar. ¿En qué momento? Bueno, pastor, pero estoy labrando la granja, estoy cuidando los tomates. No tengo tiempo, pastor. ¿En qué momento? Seamos sinceros, ¿en qué momento me dejé llevar? Me dejé cautivar por las cosas que Egipto presenta. ¿En qué momento? Me dediqué a cosas que no tenía que dedicar. Cuando el negocio de mi padre me es necesario estar. Amén. Yo creo que es todo un mensaje contundente del Señor Jesucristo a la iglesia para hoy día. Tiene que refrescar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. ¿De dónde Dios nos sacó cuando no teníamos nada? Cuando no teníamos nada. ¿En qué momentos nos dejamos de llevar por las cosas del mundo? Me recuerda
Cuando estábamos pastoreando los primeros años en la Argentina, siempre me gustó ir a los hospitales a orar, y ahí tiene acceso libre, entra usted al hogar de ancianos, a la cárcel. Y vino un hermano, me dice: pastor, quiero que oren para que Dios me haga comprar una moto, para tener ir a los anexos, para tener ir a la cárcel, para poder ir a los hospitales y a orar por los enfermos. Amén, hermano. Perfecto, cómo no, gloria a Dios. Oramos por las pastoras. A la semana llegó con una moto nueva. 0 kilómetros. No lo vimos más, hermano. No lo vimos más. Se fue. Acá venía por la cada vuelta, yo venía y veo y me dice Dios: háblale a ese chico. Y le hablé, un chico de Honduras. Sí. Oye, muchacho, le dije, no sabía cómo acercarme, pero Dios me dice esto y esto aquí. Y se queda así. Había sido devuelto 2 o 3 veces de los Estados Unidos, que quiso entrar como coyote, con un coyote, no sé cómo, bueno, quiso entrar. Y había sido devuelto. Se vino para acá y estaba sin nada. Acá vino, se sentó, oramos por él, por trabajo, oramos por sus papeles. Consiguió trabajo, consiguió los papeles. Y si te he visto, no recuerdo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Aleluya. Con las cosas de Dios no podemos jugar. ¿En qué momento perdimos ese gozo, esa alegría? Pero Dios no nos deja así. No nos deja así. El Espíritu Santo hoy día quiere remover nuestra conciencia. Remover para que tomemos, aleluya, el lugar que nos corresponde. Amén. ¿En qué momento oramos por la jubilación y salió la jubilación? ¿En qué momento? Aleluya. Hoy el Espíritu Santo quiere despertarte. Por eso, como este varón que escribió salmos, que libertó pueblos, se dejó llevar por los deseos de la carne. Pero fíjese algo importante, lo que David pidió. No pidió que restaure su familia, no pidió que restaure su reinado, pidió que le devuelva el gozo de su salvación. Le dice: Señor, devuélveme el gozo de su salvación. El gozo que te hace sentir, que te hace vibrar, que te hace cantar, que te hace ser libre. ¿Y sabe qué? Lo más precioso de esto, que el Señor Jesús no se queda ahí, se lo da. Venid a mí, dice la palabra, todos que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Muchas veces ustedes preguntan: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Porque estaba enfermo. Siéntese que es la UCI de Dios. Amén. Es donde aquí te vas a sanar. Amén. Pero lo usamos como excusa. Perdón, acá tengo lo que me regalaron. Lo usamos como excusa. Porque estuvo enfermo. Es cuando más tiene que venir a la iglesia. Porque aquí todos somos enfermos. El que no sufre de artrosis, sufre espiritual, Acá todos. Por eso, entre todos. ¿No le pasó cuando usted va caminando y se tropezó con una piedra y le molestó el dedo y sufre todo su cuerpo? Así nos tiene que sufrir cuando alguien está pasando por algo difícil.
porque somos un cuerpo de Cristo. No somos un solo ojo, o una sola oreja, o una sola boca, sino somos miembros de un cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿En qué momento dejamos de sentir por la pierna que me dolía? ¿En qué momento? Pero el Espíritu Santo nos trae y nos da, aleluya, cómo resolver esto. Aleluya. Nos trae el antídoto, el Espíritu Santo, el Consolador, el Vicario. Dejo con vosotros a otro Consolador. Vale decir que el primer Consolador fue Jesús. El segundo Consolador fue el Espíritu Santo, el que está acá, el que está en ti, el que está en nosotros cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y otra cosa es sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Tenemos el bautismo, tenemos al Espíritu Santo, pero ahora necesitamos la llenura, el toque, para poder hacer cosas que otros no hicieron. Y este es un momento para que reflexionemos, porque vamos a tomar la Santa Cena del Señor. ¿En qué momento? ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Decilo. Se lo digo en Argentina. ¿En qué momento dejé de venir a la iglesia por darle la cara a mi hermano? No verlo. Cuando la salvación es personal. Y dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando esta palabra, cuando me habló, yo empecé a mirarme para adentro. ¿En qué momento hice las cosas por costumbre? ¿En qué momento por cumplir? Pero no fue por pasión, no fue por un deseo de servirlo. ¿En qué momento me solté de la mano del Señor Jesús? ¿En qué momento sentí que hablaba, hacía las cosas, pero el Señor estaba así? Fijaos, es importante que esto acá, en la iglesia, lo que pasó en Éfeso, no es que había pecado de fornicación, no había pecado de eso, sino que hubo un costumbrismo, hubo un mecanismo, y nosotros no somos robots para que vengamos a la iglesia como unas máquinas. Gloria a Dios cuando hay que decir gloria a Dios, cuando hay que cantar, canto, pero esto está lejos de Dios. ¿En qué momento pasó? Yo creo que esto es una reflexión. Primeramente, fue a las 3 de la mañana cuando el Señor me habló a mí. Que ya la venía saboreando la palabra hace una semana. Y yo cuando la ama de casa, o los que saben preparar pizzas, cómo agarran y van mezclando la harina con el aceite y demás, y lo van amasando y después se forma una mesa. Así es la palabra del Señor. Hasta que el Señor dice, es esta palabra, nos direcciona. ¿En qué momento la bendición comenzó a ser un estorbo en nuestras vidas para venir a la iglesia? ¿En qué momento fue el coche, la casa, que dejó de ser bendición? De ser una bendición y fue una esclavitud que oraba por eso y ahora no lo puedo dejar. ¿En qué momento? Yo creo que a cada uno de los que estamos aquí, esta palabra es para cada uno de nosotros. Y el que diga no,
ella se puede ir con el Señor porque es santo. Si no, hablamos a la curia para canonizarlo y hacerlo santo. Hablamos a la... No está ¿cómo se llama? El argentino, el Papa. Pero hay otro Papa, para que le hagamos una nota, dice, ya no puedes canonizar, te enviamos un santo. Yo creo que todos en un momento dejamos de sentir ese fuego, dejamos de sentir esa pasión, dejamos de sentir esa adrenalina, que venimos a la iglesia, uy, otra vez no tengo que ver al pastor, otra vez tengo que escuchar sermones. ¿En qué momento nos soltamos de la mano del Señor? Cierra tus ojos, por favor.